A dos hombres que robaban teléfonos celulares a bordo de unas mujeres de San Joaquín. Ahora, una autopista con los problemas que luego
Bueno, buenos días. Vamos, a ver, me prendo aquí también para que salir la cámara. Ahí estamos. Buenos días. Vamos a empezar la reunión de hoy día miércoles en esta forma de reuniones preparadas por becados que han hecho pasadas en servicio de pacientes hospitalizados. ¿Verdad? Eh, y se trata en el fondo de unas reuniones familiares, de discusión de caso clínico, entretenida, y esa es la idea. ¿Ah? Y en este caso vamos a presentar un caso de que estuvo hospitalizado en segunda infancia, y la idea era no presentar estos casos complejos y excepcionales de segunda infancia, sino que algo que fuera un poquito más atingente a la pediatría, con alguna excepción, desde luego algún interés, pero esa es la idea. ¿Ah? Un caso clínico que tuviera más a la mano de la pediatría misma, de la infectología más simple, si uno podría llamar. Lo va a presentar Catarina Espinosa, fue su paciente y va a hacer un pequeño análisis del contenido que nos dio este paciente. Ah, tú tienes tu micrófono. Ya. Hola, mi nombre es Catalina Espinosa, soy becada de pediatría de primer año y hoy día voy a hablar sobre erupción reactiva mucocutánea posterior a infecciones, a propósito de un caso, como comentó el doctor, que tuvimos hospitalizado en la unidad de segunda infancia durante el mes de septiembre. Se trata de un paciente de iniciales BSM masculino de 12 años, que como único antecedente mórbido relevante tenía un asma sin tratamiento, no tenía hospitalizaciones ni cirugías previas, no tenía viajes, no tenía alergias y tenía su PNI al día. El cuadro inicia el 28 de agosto, que va a ser nuestro día 1, donde el paciente se presenta a una consulta extrasistema con odinofagia, coriza y fiebre hasta 38,5. En este momento se le diagnostica una bronquitis aguda asociada a una otitis media aguda, le indica un tratamiento con salbutamol, corticoides sistémicos vía oral y amoxicilina. Hacia el día 10, el paciente ya había terminado con su tratamiento antibiótico, sin embargo, inicia con una secreción y dolor ocular bilateral, por lo tanto, reconsulta esta vez a un TAPU, donde le indican manejo con un colirio de gentamicina. Hacia el día 13, el paciente mantiene como alzas térmicas variables, la secreción serosa ocular aumenta y además evoluciona con un aumento de volumen de labios y úlceras en la mucosa oral. En este contexto, consulta el servicio de urgencia de nuestro centro, donde al examen físico se evidencia todo lo mencionado anteriormente, además de un patrón obstructivo al examen pulmonar. Se le solicitan exámenes donde únicamente destaca una leucocitosis con desviación a izquierda, una elevación de la VHS y una PCR intermedia en 26. En este momento se le diagnostica una enfermedad pie, mano, boca asociada a una neumonía atípica y se da de alta para manejo ambulatorio con acitromicina, broncodilatadores y colutorios para el manejo de las lesiones de la mucosa oral. Sin embargo, ese mismo día, la noche, a las 11 de la noche, el paciente reingresa al servicio de urgencia de nuestro centro porque evoluciona con compromiso del estado general y un dolor que le impide alimentarse. Esta vez, al examen físico, el paciente se encuentra febril, polimnéico y con uso de musculatura accesoria. Por lo tanto, se apoya con oxígeno y esta vez se decide hospitalizar en contexto de requerimientos de oxígeno y intolerancia oral. A su ingreso se le solicitan exámenes que están bastante similares a los que se le habían solicitado en la mañana. Tiene una leucocitosis también con desviación izquierda y la PCR está bastante similar, esta vez en 30. Tiene buena función hepática y renal y se les solicita un antígeno de SARS-CoV-2 que resulta negativo y un test de influenza también negativo. En esta oportunidad se le solicitó también una radiografía de tórax, que quizás no se ve también en la presentación, pero muestra una hiperinsuflación y una banda atelectásica a derecha que está aquí, que quizás no se ve también. El paciente ingresa con los diagnósticos de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una crisis asmática y un exantema pápulo-vesicular en estudio. A su ingreso se le solicita el estudio inicial con serología de citomegalovirus, Epstein-Barr, PCR de micoplasma, PCR de virus herpes, PCR de enterovirus y PCR de virus respiratorios. Y se solicita además una interconsulta de dermatología, infectología y en este momento se deja sin terapia antibiótica porque se considera que fue, en el fondo, la dificultad respiratoria secundaria a una crisis asmática más que una neumonía típica en el ingreso.
El paciente inicialmente se hospitalizó en las camas pediátricas de la unidad de cirugía y al día siguiente ingresó a nuestra unidad, a segunda infancia. Cuando nosotros recibimos al paciente en la unidad, al examen físico, tenía un ojo rojo profundo, doloroso, asociado a secreción serosa ocular que no se ve en la imagen, pero en la imagen sí se puede evidenciar que tenía una mucositis que le impedía incluso la apertura bucal. El paciente no podía abrir la boca, le dolía mucho, no podía consumir ningún tipo de alimento. Tenía lesiones ulceradas en labios, en paladar y en encías, y tenía lesiones vesiculares en lengua. Además, en palmas, plantas y en antebrazo derecho tenía estas lesiones papulares, algunas maculares y algunas en tipo Target, como la que se ve acá. Y además tenía unas lesiones equimóticas periungulares. Ese mismo día es evaluado por el equipo de dermatología, quienes plantean una erupción reactiva mucocutánea por micoplasma y solicitan o sugieren que iniciemos tratamiento con acitromicina, corticoides sistémicos y además apoyarlo con corticoides y anestésicos tópicos en forma de colutorios para las lesiones en la mucosa oral. Es evaluado también por el equipo de infectología en esta oportunidad, que plantean también una erupción mucocutánea secundaria a infecciones versus un enterovirus, y nos sugieren tomar hemocultivos previo al inicio de acitromicina, más que nada para descartar otras infecciones que pudiera estar teniendo el paciente. En contexto del ojo rojo profundo doloroso, se solicita también una evaluación por oftalmología, que en realidad lo evalúan y el paciente no tenía signos de uveitis y le diagnostican una conjuntivitis viral y le dejan tratamiento con ciprofloxacino y dexametasona. El doctor va a interrumpir. No, está bien. Bueno, quisimos detener ahí por si hay alguna pregunta respecto a la presentación. Es un paciente que se presenta como con dos o tres orígenes de su cuadro, ¿no es cierto? Un mano pivot con enterovirosis y después aparece una sugerencia dermatológica de un micoplasma con una neumonía típica. Entonces, nos pareció curioso con esta expresión, digamos, de complicación de cuadro infeccioso, que sería este RIME, del cual vamos a analizar el tema. Vamos, digo yo, la Catalina va a analizar el tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de este niño. Bueno, es bien fácil hablar después de saber lo que tiene el paciente, ¿cierto? Pero en realidad transmitir básicamente que nosotros vimos hartas manifestaciones raras, entre comillas, en el segundo semestre del año 2024. Y en este paciente, uno en realidad, yo solamente quiero decir que uno tiene que tener al menos un pensamiento de lo que tiene el paciente y no pensar como esto en la pediatría general, digamos, no cosas como separadas. O sea, yo en primer lugar, si un niño está con un niño asmático que está con un cuadro respiratorio o tiene el antecedente de un cuadro respiratorio y tiene lesiones de piel, aunque sean maculopapulares, yo no pensaría en un primer momento en pie, mano, boca, por ejemplo. Sí pensaría en micoplasma u otra. Tampoco pensaría en un virus herpes simple. No es la manifestaciones, la gingiostomatitis herpética se presenta a otra edad, de otras manifestaciones. Y lo que sí es importante en la historia, además del cuadro respiratorio previo, y que lo hemos visto mucho, porque el RIME yo no lo conocía con ese nombre cuando me formé, digamos. Nosotros veíamos este tipo de manifestaciones cutáneas asociadas a infecciones, micoplasma entre ellas, digamos, pero no con ese nombre, pero sí lo veíamos como vasculitis o como eritema multiforme, esas lesiones en diana como características que no son del pie, mano, boca. Y lo otro es que el cuadro respiratorio es bien asociado a estas infecciones respiratorias, ya sea bacterianas o virales. Y lo otro importante que en la historia, que no estaba en la historia, uno siempre tiene que preguntar por fármaco. O sea, las reacciones adversas a medicamentos y estas eritemas multiformes, de hecho hemos visto hasta Steven Johnson asociado a antiinflamatorios no esteroidales que se usan mucho en pacientes o en niños que están con cuadros infecciosos agudos. Y lo hemos visto mucho también. Entonces, eso es un gran diagnóstico diferencial que uno tiene que tomar en la historia y descartarlo.
Paulina, pero estas lesiones en la boca, más estas lesiones en la palma de la mano, hemos visto harto mano, pie, boca afuera, en forma ambulatoria, son como bien características del Coxsackie. Y no tanto el micoplasma, fundamentalmente, si bien tenía una neumonía típica, ¿no es cierto?, con lesiones en la radiografía, tenía una tremenda compromiso de mucosa bucal y eso es muy propio de enterovirus. ¿Cómo piensas tú con micoplasma y enterovirus juntos? La típico de las lesiones pie, mano, boca son lesiones papulares, estas como vesiculitas que se ven como perlitas, digamos, en la boca y en el paladar principalmente. Esta manifestación me parece como sobreexagerada y con mucho compromiso de mucosa, incluso sanguinolenta, con hemorrágica, que yo hubiera pensado más una reacción adversa a fármaco, incluso si no hubieras tenido el cuadro respiratorio. Estoy de acuerdo que las lesiones papulares pueden ser, y de hecho enterovirus hemos visto también infecciones graves y manifestaciones graves mucocutáneas. También está dentro del diagnóstico diferencial, no quiero decir que no sea, pero por edad y por las manifestaciones yo habría pensado también en una reacción adversa a medicamento o en micoplasma o un otro virus. En el chat no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda, en forma directa o por escrito. ¿No hay? Ya. Seguimos. ¿Alguien quería preguntar? No, ya, sigamos. Ya. Karina. Creo que sí quiere hablar la doctora Bravo. No, yo siempre pienso, igual que la Paulina, que uno tiene que intentar hacer una unidad diagnóstica, porque es cierto que hay cosas que pueden coincidir con otro cuadro clínico, pero el ideal es hacer una unidad diagnóstica. Sabemos que micoplasma tiene manifestaciones de piel desde que lo conocemos. Entonces, si hay un cuadro respiratorio, si tiene lesiones de piel, uno intenta seguir una sola línea de trabajo. Gracias, doctora Prado. Entonces, ahora vamos a comentar breve acerca de erupción reactiva mucocutánea debido a infecciones horribles. Ya. Entonces, se trata de una reacción adversa mucocutánea que se presenta posterior a una infección viral o bacteriana con extenso compromiso de mucosas y escaso compromiso de piel. Inicialmente se pensó que esta reacción o esta mucositis era únicamente secundaria a micoplasma y se denominó MIR, pero posteriormente se vio que podía ser secundaria a otros virus o bacterias y se cambió el nombre a RIME, que es como lo conocemos ahora. Suele afectar a niños y adolescentes alrededor de los 12 años de edad y es más común en varones que en niñas, justo como nuestro paciente que tenía 12 años y era varón. Y además, bueno, la etiología más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae, pero también pueden haber otros virus o bacterias involucradas. Dentro de los virus, los más comunes son influenza, coronavirus y adenovirus. Esta entidad es una entidad relativamente nueva, o que se describió, en realidad siempre existió, pero se describió hace pocos años. Entonces, para ponernos en contexto, traje un estudio del 2018 que compara en el fondo pacientes que tenían diagnóstico de eritema multiforme. Se empezó a ver que estos pacientes tenían una presentación atípica de esta patología. Entonces se comparó en este estudio pacientes con eritema multiforme que tenían el micoplasma positivo con pacientes con eritema multiforme que tenían micoplasma negativo. Con esta comparación se describió que aquellos pacientes que tenían el micoplasma positivo tenían mayor compromiso mucoso que de piel, a diferencia de aquellos que no tenían el micoplasma positivo, y el compromiso de 2 o más superficies mucosas era muy frecuente. Todos tenían compromiso de mucosa oral y el siguiente en frecuencia era el compromiso ocular, pero casi todos tenían 2 o más. Y las lesiones de piel eran muy variables y la que más se describió fue en target atípico. En la imagen de abajo se observan, por un lado, al lado derecho, en target atípico y en el lado izquierdo, en el lado izquierdo target típico. Las lesiones en target típico son lesiones de 3 anillos.
La del centro es una lesión purpúrica que puede ser también vesicular. La del medio es un anillo pálido y la de afuera es un anillo eritematoso. Estos son en taller típico. Y las en taller atípico, en cambio, son lesiones levantadas o pueden ser también planas, pero que tienen solo dos bordes, a diferencia de las en taller típico, y los bordes en realidad están mal definidos. Aquí hay otro estudio que busca diferenciar también el RIME en el fondo, y aquí presenta, en el fondo describe casos de mucositis asociado a micoplasma desde diferenciados de síndrome Stevens-Johnson-Inert. Y se vio lo mismo, que aquellas que estaba involucrado el micoplasma tenían extenso compromiso mucoso de 2 o más mucosas, con la mucosa oral más frecuente, en segundo lugar de frecuencia la mucosa ocular, y también aquí las lesiones de piel más típicas eran las vesículo-bulosas y en target atípico. Así, con estos estudios se logra configurar un cuadro clínico propio, que es el RIME como lo conocemos actualmente, que cuando está involucrado el micoplasma suele presentarse como una historia previa de 7 a 10 días de compromiso del estado general, fiebre intermitente y tos, que luego evoluciona con esta mucositis grave y lesiones en piel variables. Como mencioné anteriormente, los hallazgos en la mucosa está siempre la mucosa oral presente y las otras pueden ser variables, donde la ocular es la más frecuente y las lesiones en piel son muy variables, donde las más frecuentes son las en vesículo ampollosas y en target atípico. Esta imagen busca mostrar cuáles son como los 3 lugares más frecuentes involucrados en el RIME, que es la mucosa oral con extensa mucositis, en segundo lugar la mucosa ocular, que puede tener también variable compromiso, y finalmente la piel, que el compromiso es variable, y las más comunes son en target atípico, que se pueden ver en las imágenes, en la imagen B. El compromiso de piel tiene muchas presentaciones muy variadas, en realidad no tiene algo específico. Lo importante es que en general suele ser escaso, y ahí como se ve en la imagen pueden ser lesiones en target atípico, típico, pueden ser vesículo-bulosas, pero incluso pueden ser máculas, como en la imagen F. Y pueden estar todas presentes en el mismo paciente, el paciente puede tener solo una de ellas, se pueden combinar entre ellas, etc. El compromiso de la mucosa oral es el más importante y traje este caso clínico para evidenciarlo. Este es un caso clínico del New England. Es un paciente de 27 años que se presentó en el hospital de Hong Kong con un cuadro de mucositis severa que impedía la alimentación. Además, el paciente tenía lesiones en palmas y plantas, lesiones papulares, tenía conjuntivitis y tenía una lesión ulcerosa en el meato urinario. Se configuró el diagnóstico de RIME, se le solicitaron exámenes y resultó positivo para micoplasma. Se inició tratamiento con doxiciclina y a los 5 días tuvo una resolución completa de la mucositis, como se ve en la imagen B. El compromiso ocular puede ir desde inyección conjuntival sola a ojo rojo profundo doloroso, a ulceración, formación de pseudomembrana. En este contexto, el compromiso ocular es importante considerar que uno debiera tener una evaluación de oftalmólogo en los pacientes que uno sospecha esta entidad, debido a que la formación de pseudomembranas puede después derivar en complicaciones bastante severas, y las complicaciones oculares son las más frecuentes cuando hablamos de RIME. Así que la idea es que cuando uno lo sospecha, el paciente debería tener una evaluación oftalmológica dentro de lo que se pueda según los recursos del centro. Aquí muestro 2 de las complicaciones que pueden ser secundarias a la formación de pseudomembranas. Estas no son por micoplasma, pero son por formación de pseudomembranas por otras entidades, por otros agentes infecciosos. El paciente puede evolucionar con Symblepharon o con contracción del sacón conjuntival, y estas son complicaciones de por vida. Entonces, en el fondo hay que estar bien atentos para prevenirlas. Sobre un poco de la patogenia, no está del todo clara, pero se habla de que puede ser un mimetismo molecular entre las moléculas de adhesión del micoplasma y los antígenos de los queratinocitos, donde se activan los linfocitos B y la producción de anticuerpos, y con eso lleva a depósitos de complejos inmunes en la superficie de los queratinocitos, generando esta respuesta de piel y de mucosa. El diagnóstico es clínico porque en las biopsias no se puede diferenciar entre un RIME, un eritema multiforme, un síndrome Stevens-Johnson o un NET, ya que todas se presentan de forma similar. En todas se puede ver una apoptosis de los queratinocitos y una separación dermoepidérmica, como se muestra en la imagen.
En este contexto es muy importante el diagnóstico diferencial porque con una biopsia no vamos a poder diferenciar entre una y otra entidad. Por eso traje este cuadro que muestra 5 de los diagnósticos diferenciales más comunes o más importantes que deberíamos considerar a la hora de estar planteando un RIME. Primero, el eritema multiforme, que en pediatría es más común, puede ser por varios virus y bacterias, pero en pediatría es más común por el virus herpes simple. En esta entidad, el compromiso de piel es más en el fondo extenso que el compromiso mucoso, a diferencia del RIME, que es al revés, más compromiso mucoso y menos de piel. En el síndrome de Stevens-Johnson o NET, que es más frecuente provocado por medicamentos, hay una necrosis extensa de la epidermis y con afectación de mucosas también extensa. En el fondo hay afectación mucosa y de piel extensa. En la gingivostomatitis herpética, que también es por virus herpes simple, son lesiones ulcerativas vesiculares o más vesiculares que ulcerativas en la mucosa oral, con escaso o en realidad casi nada compromiso de piel. Y la enfermedad pie, mano, boca, como mencionamos anteriormente, son lesiones bastante similares en mucosa oral, pero no son tan extensas y el compromiso de piel es el más importante. Y las úlceras aptosas, que pueden ser por múltiples etiologías, el compromiso es de superficies no queratinizadas, es decir, que no debería comprometer labios, solo mucosa oral. Sobre el tratamiento, hizo una revisión extensa de la literatura y no hay ninguna pauta basada en la evidencia. Los estudios no muestran ninguna evidencia con respecto al uso de inmunosupresores o antibióticos, si bien se usan de todas formas, pero no hay evidencia clara que respalde que acorten el tiempo de enfermedad o que en el fondo disminuyan la gravedad de los síntomas. Igual se usan, pero por ahora no hay evidencia clara que demuestre su uso. Y entonces lo más importante es el tratamiento de soporte, que es buscar evitar las complicaciones como mencioné anteriormente. Por ejemplo, la mucosa oral, evitar la acumulación de costa gruesa con colutorios, con anestesios, con corticoides, para tratar de que el paciente no le duela tanto la alimentación y se pueda nutrir, se pueda hidratar. Si es que el paciente realmente no se puede hidratar ni nutrir, considerar hidratarlo por vía endovenosa, considerar también otras opciones de soporte enteral si es que voy a prolongar mucho tiempo el ayuno. Una evaluación temprana por oftalmología, como mencioné anteriormente, para descartar la formación de pseudomembranas que pueden derivar en complicaciones severas. Y si es que hay un compromiso de la mucosa genital o urológica, la idea es que también pudiera tener una evaluación por los equipos especializados, porque también puede derivar en complicaciones infecciosas como sinequias, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Y considerar también que estas úlceras pueden ser muy dolorosas y pueden evitar que el paciente orine y generar globo vesical, así que también hay que estar atentos a eso para apoyarlo si es que es necesario. Y sobre la piel, en realidad la lubricación abundante, las lesiones de la piel no suelen ser dolorosas ni molestas. Sobre el pronóstico es muy bueno considerar sí que el paciente puede tener hasta 8% de recurrencia. Y sobre las secuelas, como ya mencioné, las oculares son las más frecuentes, por lo tanto son las que hay que ir a buscar dirigidamente si es que hay compromiso ocular. Y luego viene la alteración pigmentaria propia de una inflamación de la piel, que es una evolución propia de, en el fondo, cuando uno tiene inflamación en la piel, y ya las sinequias orales o genitales, que son mucho menos frecuentes, pero igual hay que ir a buscarlas si es compromiso genital u oral. Y ya finalmente, retomando el caso, habíamos quedado que el paciente había ingresado y le habíamos solicitado exámenes etiológicos. En el fondo se rescata una PCR para Mycoplasma pneumoniae positiva y una PCR para virus respiratorio positiva para el rinovirus. El resto estaba todo negativo. El paciente ya al 5.º día de hospitalización, recordemos que lo mantuvimos con corticoides orales, acitromicina, apoyado con colutorios y con gotas oftálmicas. Evolucionó ya con regresión casi completa de las lesiones en mucosa oral, como se ve en la imagen. Logró alimentación, inicialmente iniciamos con régimen líquido, luego blando, hasta que logró alimentación en el fondo régimen común, sin problema. El edema palpebral se resolvió, le quedaba un leve exudado. Y bueno, las lesiones en palmas y plantas se mantuvieron bastante similares, no tuvieron en realidad ninguna evolución como característica. En lo ventilatorio se hizo weaning del oxígeno de forma precoz, al 4.º día se suspendió y se dio de alta finalmente para terminar tratamiento antibiótico 6 días, en el fondo un día más porque ya llevaba 5,
y completar terapia con corticoides sistémicos por 14 días. Esta fue una decisión que tomamos en conjunto con el equipo de inmunología, a quienes le consultamos en el fondo cuánto tiempo prolongar los corticoides en este paciente. Y finalmente el paciente egresa con los diagnósticos de insuficiencia respiratoria aguda resuelta, secundaria a una crisis asmática y un RIME por micoplasma neumoniana. Muy bien, Catalina, muy bien presentado. La idea era esta, era presentar un paciente en el cual la clínica, la semiología, el examen físico, la historia es importante. Hoy día estamos bastante enfocados a hacer el diagnóstico en base a exámenes, histología, y esto es una diferenciación diagnóstica que se hace en base a la experiencia y al análisis clínico del paciente, ¿no es cierto? La historia, y hay diagnósticos diferenciales que son importantes realizar, ¿no es cierto? Uno son los orígenes infecciosos y sus consecuencias posteriores, pero también está en el ambiente la reacción a droga, que también nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Que a veces se parece bastante y muchas veces uno puede enfocar este caso desde ese punto de vista, de una reacción a un medicamento. Y no es raro en un paciente infectológico que se usen antibióticos antes de definir cuál es la etiología del cuadro, y después uno tiene reacciones que uno no sabe si puede ser un RIME, ¿no es cierto? Como en este caso el micoplasma, o puede ser una reacción de tipo DRESS o tipo Stevens-Johnson. Ese es el enfoque que le dimos en la sala. Ese es el valor que tiene, sobre todo para generaciones más jóvenes que le den importancia a la semiología, a la clínica, al antecedente, a la historia, que es importante. Doctora Prado. De la infección por micoplasma, la obstrucción. Sí, que- porque eso si el también niño no tenía antecedentes de alergia, no tenía cuadros Tenía previos, antecedentes eso de asma. es una manifestación de la enfermedad, digamos. Lo discutimos, sí, lo discutimos harto en el egreso, porque en realidad cuando él ingresó, la primera vez que consultó le diagnosticaron una neumonía típica. Después cuando se le ingresó como que descartaron un poco el cuadro, pero después en la evolución para nosotros igual tenía la neumonía típica puesta, porque en el fondo tenía estos 10 días de evolución de fiebre intermitente, con tos, dificultad respiratoria, pero después como le salió un rinovirus, al final no logramos diferenciar bien si la crisis asmática fue por el micoplasma y tenía la neumonía, o fue por el rinovirus, o el micoplasma lo tuvo antes y después evolucionó con esta reacción. Como que fue difícil de diferenciar, pero en realidad pueden ser las dos cosas. Pero él tenía antecedentes de asma. Un asma es una condición crónica que hay que tratarla, ser consecuente. Entonces, creo que ahí es discutible. O sea, yo creo que no es una crisis asmática. Igual lo derivamos a broncopulmonar para que lo evaluaran. De hecho, creo que yo igual revisé fue la ficha y creo que sí fue. Así que... Muy bien, perfecto. Doctora Hernández, doctora Coria. Yo quería hacer un comentario, no sé si se discutió, me imagino que sí, la utilidad y la oportunidad del tratamiento antibiótico con macrólidos, porque si mal no recuerdo en el relato de la historia, este niño consultó una vez, y ahí se le dejaron macrólidos, se fue de alta y volvió con ya el cuadro mucho más florido. Entonces, como si se hizo alguna discusión en relación a cuándo es útil dejarle el antibiótico, tomando en cuenta que ya lo había recibido, pero después hizo un cuadro mucho más extenso, florido. Sí, lo discutimos. El paciente recibió acitromicina un día solamente, porque se lo indicaron el día 13, que fue cuando consultó en la mañana, y después cuando reconsultó en la tarde se lo suspendieron, ingresó a cirugía, estuvo un día sin acitromicina y al día siguiente se reinició. Pero como bien usted comenta, este cuadro igual ya llevaba varios días de evolución, entonces en realidad también discutimos la utilidad de la acitromicina en el cuadro respiratorio versus el cuadro mucocutáneo. En realidad como que sí fue la discusión y al final se lo dejamos igual porque había recibido un día, o menos, de un día en realidad una dosis, y bueno, tenía esta reacción mucocutánea puesta y se discutió con el equipo de dermatología y ellos nos sugirieron iniciarlo. Doctora Coria. Sí, nosotros como infectólogos tenemos una posición bien crítica con el tratamiento antibiótico con macróleo en estas manifestaciones, principalmente que nosotros sabemos y se sabe que la fisiopatología es poinfecciosa, es inmunológica. Entonces, y está
no está demostrado, digamos, que cambie la evolución de la enfermedad el tratamiento antibiótico. E incluso en manifestaciones pulmonares de micoplasma, en neumonías atípicas inclusive, no hay mayor evidencia de que el antibiótico cambie el curso de la enfermedad. Así que eso de que lo usamos porque se usa o como por si acaso, en realidad nosotros no estamos de acuerdo. Y en un brote que vivimos de micoplasma, que tuvimos en todo el país, digamos, el uso de macróleo en forma indiscriminada para este tipo de manifestaciones o cuadros respiratorios que se escapaban un poquito del cuadro viral o porque se pensaba que podía ser un micoplasma porque estamos dentro del contexto de un brote, provocó una gran cantidad de uso indiscriminado de macróleos que yo creo que todavía no sabemos las consecuencias, digamos, del uso masivo de acitromicina. De hecho, la alerta que se dio en China y en Europa, principalmente de micoplasma, es que tuvieron una alta resistencia a macróleos con el subrote micoplasma. Nosotros todavía no lo vemos, pero tampoco lo hemos estudiado. El Instituto de Salud Pública no ha estudiado todavía la prevalencia de resistencia a los macróleos en el brote que tuvimos, y yo creo que no lo vamos a saber. Así que, pero es algo importante que hay que tener cuidado, digamos, en el uso indiscriminado de macróleos para todo este tipo de manifestaciones que sabemos que son poinfecciosas y no van a cambiar el curso de la enfermedad. Por Dios que sigue costando no dejar antibiótico en cuadros infecciosos, ¿eh? En general, cuesta mucho. Yo quería preguntarle a la doctora Hernández algunos tips de clínicos de diferenciación de esto con un 3 o con Steven Johnson ya es un cuadro extremo, ¿no es cierto? Pero algo que inicialmente que podía hacer la diferencia. O sea, yo creo que la doctora mostró un cuadrito bien didáctico de como las diferencias clínicas de como 5 síndromes, por llamarlos de alguna manera. El DRES no estaba ahí porque el DRES es un poquito distinto, diríamos nosotros. Es un síndrome mucho más sistémico, febril, con compromiso de órganos profundos. Uno siempre va a ir a buscar compromiso hepático, renal. Entonces, como que se escapa un poquito de este espectro clínico que tú planteabas de TERRIME, el Steven Johnson o NET, que es un continuo, y otras infecciones virales o bacterianas. El DRES en pocos puntos es un cuadro mucho más sistémico, febril, con compromiso de otros órganos, más severo. Sí. Es que corticoides usamos en todo. Pero yo quería aprovechar el micrófono para hacer el punto de lo que estábamos discutiendo antes. Mi comentario fue porque evidentemente una cosa es el paciente y otra cosa es la academia. Es difícil si uno tiene este paciente y aislado de alguna manera el agente infeccioso, decir que no lo voy a tratar. Hay que ser bien valiente y hay que ser valiente además con los papás para que sabiendo ellos que tiene esta gente, cómo lograr explicarles que no lo vamos a tratar, que pensamos que patogénicamente es una manifestación posterior. Es complejo, pero yo creo que igual hay que hacerse la pregunta. Ese era el interés de mi comentario. Perfecto, no, es absolutamente válido. Uno muchas veces deja tratamiento en el fondo forzado un poco por las circunstancias. Lo importante es saber que uno no lo está haciendo en forma correcta, aunque tampoco sea dañina, pero puede ser dañina en el sentido de resistencia antibiótica, por ejemplo. Pero ciertos medicamentos, nosotros como pediatras, y nos incluimos todos, usamos medicamentos que tienen dudas, muchas veces en su uso. Yo quiero hacer un comentario también con el diagnóstico, porque no se habló mucho acá en la presentación. El diagnóstico de micoplasma, la detección de micoplasma como una bacteria intracelular es muy difícil y tenemos muy malos exámenes para diagnosticar micoplasma. Serología que no tenemos en este hospital tiene falso positivo, falso negativo. Tener una serología positiva con una IgM positiva para micoplasma, muchas veces, yo en realidad la mayor parte de las veces que uno la pide, sale positiva y uno no sabe cómo interpretarla. Y apareció la biología molecular, la reacción de polimerasa en cadena, que en este tipo de pacientes nosotros lo usamos solamente a nivel nasofaringeo, y que fue en un comienzo de alta sensibilidad y la panacea, pero ya hay estudios que han demostrado que PCR o biología molecular nasofaringea para micoplasma indica aportación y no necesariamente enfermedad. Y por eso es súper importante, y vuelvo a recalcar lo que se ha dicho acá y ha dicho el doctor Wolf, de que la sospecha clínica
y el análisis clínico es lo más importante, porque pedir exámenes por pedir esa batería de 5 o 6 biologías moleculares como para ver cuál me salió positiva, sin un análisis, no estoy diciendo que aquí no se haya hecho un análisis clínico, yo creo que se hizo y se enfocó en forma adecuada, pero hay que pensar y hacer un buen análisis clínico y tener la mejor, cualquier test, la mejor probabilidad pretest, la mejor sospecha clínica para poder pedir el examen, porque ninguno de los dos exámenes son patognomónicos y categóricos de infección y siempre hay que relacionarlo con la clínica. Gracias, Paulina. A ver, en comentario, el doctor Banfi dice, buenos días, doctor, excelente presentación y reflexiones en torno al paciente y su enfermedad. Así que muy bien. No sé si hay más comentarios. Muy bien. Paulina, Catalina, perdón, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta.